Por ello, adicionalmente a las argumentaciones que yo había dado, yo me sumo a este argumento específico del ministro Gutiérrez, porque me parece que esa es una razón adicional que me lleva a mí a la invalidez. Entiendo y lo he dicho que este tema es altamente opinable. No creo que estemos en presencia de una inconstitucionalidad evidente o en un tema absolutamente claro. Yo creo que hay enfoques distintos y eso siempre he pensado que es la riqueza de un tribunal como el que integramos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Simplemente para una reflexión. Se ha dicho que este es un servicio para un cierto segmento y existen otros servicios para otros segmentos. Eso precisamente es una barrera de entrada. Es decir, que este servicio no pueda competir con los otros servicios, pues de por sí es la definición de una barrera de entrada. Gracias, ministro presidente. Yo quisiera señalar esto porque desde luego me preocupa caer en una circunstancia así. Yo no lo veo así. En todo tipo de servicios, hoteles, restaurantes, cines, en fin, hay una diferencia en los precios por el tipo de nivel de las instalaciones, de las facilidades, de toda una serie de cuestiones, y desde mi punto de vista eso no considera que sea limitativo de que las personas puedan hacerlo y mucho menos discriminatorio. Simplemente son distintas formas de servicio que ofrecen ciertas condiciones de las cuales depende el precio que se pide para acceder a ellos. Y por otro lado, tampoco coincidiría yo, con todo respeto, a que sean de mejor calidad estos servicios que los de los taxis en general. Yo también puedo considerar que los taxis pueden tener tan buen servicio, tan buena calidad, tan buenos vehículos como los que se ofrecen con este servicio. O sea, no necesariamente compararlos con taxis quiere decir que los taxis no tienen la suficiente calidad. Pudieran tenerlo, desde luego que sí, y lo tendrían o lo tienen seguramente en muchas circunstancias, pero sí no coincidiría yo en esa posición. Señor ministro Gutiérrez. Nada más para aclarar la posición. La posición no es, desde mi punto de vista, que una cadena hotelera puede prestar un servicio de 5 estrellas, un servicio de 3 estrellas. La posición es que un modelo de negocio no pueda acceder a prestar un servicio distinto al de 5 estrellas. Y yo comparto la postura del ministro presidente. Los taxis pueden prestar tan buen servicio como cualquier otro, que compitan. Gracias, ministro presidente. Gracias, señora ministra Piña. Sí, nada más comparto la idea de que son temas discutibles. Yo un poco para, como lo dice el señor ministro Saldívar, no estamos ante cuestiones que podrían ser revisadas por la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, sí tenemos una opinión que, si bien no es vinculante, sí establece el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, emitió una opinión concretamente respecto de este tipo de empresas y dice: corrección de fallas del mercado. Como se ha mencionado, el mercado de transporte de pasajeros de punta a punta se caracteriza por la existencia de asimetrías de información y problemas de coordinación. A través de la tecnología y la aplicación de convenientes estándares de operación, la RT ofrece una solución que atiende los problemas señalados, lo que redunda directamente en el bienestar del consumidor. En este sentido, el modelo de autorregulación que instrumentan las CRT es eficiente y transparente, ya que su confiabilidad y prestigio son esenciales para que la ERT se mantenga y compita en los mercados. Nada más para precisar, sí, la cuestión de libre competencia y concurrencia está enfocado a los consumidores, no ni siquiera a los taxistas, a los que operan un taxi o a los que operan la plataforma. El estudio que se tiene que analizar está en función de los consumidores y precisamente la recomendación del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, partiendo de que en nuestro país no hay un marco regulatorio, ella llega como conclusión: el marco normativo debería privilegiar la competencia y la libre concurrencia, evitando restricciones tales como, y ahí dice cuáles se deben evitar, y sí estableciendo
limitativamente a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, por ejemplo, a través de la obligatoriedad de acreditar la existencia de seguras de cobertura amplia para que exista responsabilidad frente a los usuarios. Entonces, si bien no, como decía el ministro Saldívar, no tenemos al alcance el estudio de mercado, sí contamos con la opinión del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, y lo que se analiza desde el punto de vista de infracción al artículo 28 constitucional, pues está precisamente en función de proteger los derechos de los consumidores y no tanto ni al gremio que conducen los taxis por concesión, ni por el lado de las plataformas tecnológicas. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Recogiendo su reflexión al momento de la intervención correspondiente, hemos escuchado muy profundas reflexiones que nos hacen meditar sobre estos temas, pero además de profundas, sumamente variadas. Si esto, ya ahora escuchándolas, nos hace difícil condensarlas, quisiera imaginar lo que supone tratar de traer aquí un proyecto que de entrada hubiera podido converger la opinión de todos. Es así que la construcción de este documento se está dando precisamente con aquellas intervenciones cuyo ánimo argumentativo positivo e integrador busca encontrar una solución, y es por ello que me he de referir precisamente a esas intervenciones. A efecto de agrupar en la exposición a la que me voy a referir, comenzaré con la que opinan los señores ministros Lainez, el señor ministro Medina, el señor ministro Pardo y usted, señor ministro presidente, en cuanto a que todo en este combate sí es válido, esto es, que las dos fracciones sí son constitucionales. Comienzo por decir que coincido con usted, señor presidente, de que hay algunos requisitos, como el de la propiedad, que efectivamente nos dan certeza y difícilmente pudiéramos pensar en que haya una invalidez. Tenemos por lo menos el entendido de quién es el propietario y quién puede eventualmente responder por un daño. Así se trata precisamente el punto 4.3. Me voy a uno de los puntos de más interés que ha generado el ministro Lainez, cuya reflexión en este sentido ha sido altamente positiva. La seguridad. ¿Por qué invocar la seguridad? Y es que la seguridad se invoca por una razón fundamental. Los accionistas consideraron originalmente un tema de invalidez por violación al principio de igualdad. Siendo superado esto, su siguiente argumento es violación al artículo 28, en la modalidad de libre concurrencia. El legislador, creador de la norma, se refirió en justificación de estas a la seguridad que representa el cumplimiento de todos y cada uno de estos requisitos. De suerte que si integramos el litigio entre el argumento principal de los accionantes frente a la razón que el legislador da para haber tomado la determinación de incluirlas como norma, el ejercicio deliberativo del proyecto necesariamente tiene que referirse al valor de cada uno de los argumentos para que luego de su contraste le dé la razón al que la tenga. Y así, frente al argumento de violación del artículo 28, se antepone el que el Congreso esgrimió sobre la seguridad. Por eso es que el tema de la seguridad se trae al proyecto, y se trae al proyecto porque esa es la razón que justifica, de acuerdo con el creador de la norma, su inclusión en el texto legal. Y el propio proyecto, a pesar de reconocer que hay un tema de seguridad inmerso en esta disposición, o en ambas que se han combatido, replica argumentando que la seguridad de las personas y la protección de su vida y la integridad de estas no puede constituir bajo ningún formato una barrera de entrada. De ahí que desestima la parte de los accionantes en donde cuestionan esta específica regulación, no atendiendo a que un concepto económico pueda superar un sistema de seguridad. Y así pues, el proyecto propone la validez de todas aquellas disposiciones aquí combatidas que sí ven a la seguridad como bien lo justifica el creador de la norma. Cinturones de seguridad,
número mínimo de puertas, el tema del número de asientos, etcétera. Más sin embargo, hay algunos requisitos aquí establecidos que, como el proyecto lo afirma, nada tienen que ver con el tema de seguridad como fundamento justificador que nos da el legislador, y más acercan la veracidad de quien como accionante cuestionó que son barreras de entrada. Es por ello entonces que bajo esta perspectiva el proyecto concluye en que estas limitaciones impedirían que quien no tenga al alcance una cantidad específica de numerario para poder comprar un vehículo de determinado costo no podría entrar. Bajo esta perspectiva, entonces, entiendo muy bien el ejemplo utilizado sobre los servicios de primera y segunda clase, a lo cual, entre paréntesis, comento, con facilidad uno termina por evocar un ejercicio comparativo como el que originalmente plantearon los accionantes y que necesariamente subyace en cualquier ejercicio deliberativo que aquí tenemos. Tan es así que el propio ministro Gutiérrez invocó el sistema de los hoteles. Lo primero que viene a la mente, como le vino a los accionantes y contestó el proyecto, es un ejercicio comparativo entre lo que debe ser y lo que no debe ser, o por qué debe ser para dos, o por qué solo debe ser para uno. Se comentó entonces los servicios de primera y segunda clase y las condiciones que, de acuerdo con la normatividad, deben cumplir estos, entre ellos un tipo de asiento, los sistemas de seguridad adicionados o, en su caso, el aire acondicionado. Y el ministro Pardo, bajo esa perspectiva, introdujo el tema del perfil del servicio que se pretende dar. Los servicios de primera y segunda clase se encuentran dentro de la clasificación de los servicios tarifados. Esto es, hay una regulación que sobre tal aspecto impone autoritariamente el Estado. Y en el caso concreto del servicio de plataformas, no lo hay. De ahí que entonces pudiéramos entender una profunda diferencia entre los servicios de primera y segunda clase y las exigencias sobre la base de un servicio tarifado impuesto por el Estado frente al que no interviene, como lo es las plataformas. Y recuerden que el precio del servicio, tratándose de la plataforma que se da en estas nuevas modalidades electrónicas, va en función de la distancia y la duración del trayecto mediante la utilización de servicios de geolocalización que generan factores que incrementan el precio, como lo es las desviaciones en la ruta, el tipo de tránsito que se tenga o incluso hasta fenómenos climatológicos. Esto es lo que determina el precio en el sistema de las plataformas. De punto a punto se mide tiempo, distancia y se agregan factores de demanda, de dificultades en el camino, de condiciones climatológicas y cualquiera otra que estime la plataforma correspondiente. Pero el Estado no interviene en la determinación de un costo, como sí lo interviene en los servicios de primera y segunda, en donde a partir de ello exige. En este caso, no habría manera de exigir. Por tanto, las 4 intervenciones que defienden la constitucionalidad en ese sentido, aun cuando tengan sólidas bases, no me llevarían a modificar el sentido del proyecto. Esto es, las intervenciones del señor ministro Lainez, del señor ministro Medina, del señor ministro Pardo y la de usted, señor ministro presidente, aún asentadas sobre bases muy razonables, me harían a mí de cualquier manera mantener el término en cuanto a que lo que no es seguridad y por tanto no participa del tema barrera, los otros que no tienen una justificación efectiva, que son los que propone el proyecto, sí la constituyen. Esto entonces me abre la posibilidad a tocar ahora los temas esgrimidos también con este ánimo argumentativo positivo por el señor ministro Gutiérrez, el señor ministro Franco y la señora ministra Piña. En este sentido coinciden en que el sistema en general impone barreras violatorias del artículo 28. Coincido plenamente con lo que ha dicho el señor ministro Franco. Para ello, desde la presentación del asunto, comenté que en tanto no existe una razón objetiva que justifique el legislador por qué ha impuesto estos requisitos para esta modalidad de servicio, decía, dicho sea de paso, que esta bien puede ser impuesta a través de los contratos correspondientes que el señor ministro Franco analizó
y serán los que determinen la calidad de este servicio y la preferencia que los usuarios tengan. Sin embargo, me parece difícil exigir dentro de la ley que se pida un sistema de sonido, un aire acondicionado, cuando no estamos frente a un tema tarifario. Por tanto, en el caso concreto de la intervención de los señores ministros, coincido en que algunos aspectos nos revelan barreras de entrada. El señor ministro Gutiérrez las expresó con un cuidado muy singular. Bajo esta perspectiva, insistiendo en que estas intervenciones a las que me he referido revelan de manera concreta este ánimo por encontrar una solución en temas tan complejos y novedosos, de verdad las reconozco y las reconozco con mucha sinceridad. De cualquier manera, sostengo el proyecto precisamente en sus términos, considerando que estos 3 requisitos son inválidos y deben quedar solo a la calidad de cada una de las plataformas que las haga distinguirse de otras, y allí sí imponer las que considere el propietario de esa modalidad, pero no por virtud de la ley, pues necesariamente cualquier disposición de la ley que imponga límites tendrá en el universo general a alguien que quede fuera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Vamos a tomar la votación entonces respecto de este punto. Señor ministro. No, Franco, señor presidente, perdón, pero dado disculpe. que me da la palabra nada más para decir Disculpe, que, sí. no se preocupe, señor presidente, que sostendré mi opinión, he escuchado con mucha atención todas las argumentaciones y como aquí se ha dicho, tenemos visiones diferentes quizás sobre los temas que hemos manejado. Yo sigo pensando lo que expresé y aprendiendo de todos ustedes para mejorar mi voto, lo que será seguramente mi voto particular. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación para tomar la votación? Vamos entonces a tomar la votación respecto de esta propuesta, respecto del artículo 40 sexis, fracciones 8ª y 9ª. Sí, señor. Tome la votación. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Por la invalidez de ambas fracciones y anuncio un voto particular. Señor ministro Franco González Por la Sáenz. invalidez total de ambas fracciones y también anuncio un voto particular en este punto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Real. En contra del proyecto por la invalidez total de ambas fracciones y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra y por la validez de ambas fracciones. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto por la invalidez de la fracción 8ª y 9ª del artículo que se examina y reservaría la formulación de voto particular en función de la votación que se alcance. Muy bien. Señor ministro Medina Mora. En contra por la validez. Señor ministro Lainez Potisek. En contra, por la validez. Señor ministro Pérez de En los términos del proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo en contra, desde luego, solo en las porciones que se consideran inconstitucionales en el proyecto y por la validez total de ambas fracciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 5 votos por el reconocimiento de validez de la fracción y de las porciones normativas de la fracción 9ª del artículo 40 sexis que se proponen en el proyecto y que existe una mayoría de 5 votos por la invalidez de las porciones normativas que se propone invalidar en el proyecto, respecto a las cuales se desestimaría la presente acción de inconstitucionalidad. En ese aspecto queda entonces desestimado porque
ni aún con los dos ministros que no están integrando en este momento alcanzaríamos la votación necesaria. Señor ministro Pérez Dayán. Solo para efectos del engrose, señor ministro presidente, hay mayoría por la validez de algunas de las fracciones, como lo ha referido, Sí. y por las que no la hubo, sí habría desestimación, si usted así me lo permite, para efecto de la redacción. Bien, bien. Así será entonces. Vamos a un receso, por favor.